Si estás pensando en ser actor o actriz de doblaje, escucha estos consejos que van a venirte muy bien. Convertirse en actor o actriz de doblaje no es llegar a una escuela, hacer un cursito de 10 horas o de 20 horas o de 30 horas y de ahí ya vas a salir con las habilidades necesarias para convertirte en actor o actriz de doblaje. Es algo más complejo. Se necesita un tiempo, se necesitan unas prácticas y se necesita de un bagaje que lo va a dar el tiempo para que al final pues, puedas coger esas habilidades y esa destreza técnica ante el micrófono, ante el atril, para pues desarrollar lo que sería un papel, una actuación propia de un actor o actriz en toda regla. Y para eso, como digo, se requiere un tiempo. Ninguna escuela puede prometerte que durante un curso puedas salir convertido pues en eso, en una actriz o actor de doblaje. Es una carrera de fondo. La segunda cosa que tienes que tener en cuenta es que si quieres aprender doblaje de verdad, debes apuntarte a una escuela, pero una escuela que reúna las características necesarias y las condiciones necesarias para que tengas un correcto aprendizaje. Esas condiciones pasan por ser cursos presenciales, los hay a nivel online, pero el resultado es cierto que no es el mismo, por lo tanto, cuanto más presencial sea un curso, pues muchísimo mejor. Debes dar esos cursos con profesorado en activo. Si bien es cierto que quizás en un nivel inicial no haría falta que estuviera un director de doblaje supervisando tus prácticas, pero sí que es cierto que es mucho más importante y mucho más interesante que siempre te pueda valorar pues, personas que están en activo, que están desarrollando la profesión de una u otra forma y que sean ellos pues quienes te den esas clases. La teoría en un curso de doblaje, como en cualquier otro curso de voz, es fundamental. Debes de conocer cuáles son las técnicas y para eso también hay teoría. Eso sí, la teoría en un curso de doblaje tiene que ser la justa, ni más ni menos. Es cierto que la teoría es muy importante porque te va a permitir saber de qué están hablándote los profesores a lo largo del curso, que vocalices correctamente, de que proyectes correctamente y para eso pues se te ha de explicar qué es la proyección, la vocalización, la colocación de la voz, cómo funcionan las cuerdas vocales, es decir, la teoría justa sobre la técnica vocal que vas a desarrollar delante del atril. Pero es un poco absurdo que en una escuela pues, se invierta muchísimo tiempo en lo que sería pues, una teoría, como por ejemplo la historia del doblaje, que puedes encontrarla perfectamente en cualquier página de internet si haces una búsqueda correcta. Si te apuntas a una escuela de doblaje, es muy importante que no circunscribas tu formación única y exclusivamente a las horas de clase en la escuela, sino que durante la semana, durante los días que no vayas a clase, es muy importante que trabajes en casa con determinados ejercicios de técnica vocal que hayan podido enseñarte en la escuela, tales como ejercicios de respiración, de vocalización, de dicción, lectura de textos, para coger una solvencia a la hora de leer, que es súper importante en el mundo del doblaje, o incluso que practiques la lectura anticipada, aquella que te permite ir levantando la vista de aquello que estás leyendo y hacer unos pequeños ejercicios de memorización del texto para que, cuando llegue la hora de la verdad de un doblaje, pues que te permita no estar siendo un esclavo del papel o de la hoja, sino de la imagen que tienes que estar doblando, que es lo más importante. Por lo tanto, practica en casa. No dejes solamente tu enseñanza para las horas de clase. Si estás en clase, es importante que sepas que la clase es para todos y que tu clase no se ciñe exclusivamente a cuando sales al atril tú. Cuando un compañero sale también al atril y hace su práctica al igual que lo puedes hacer tú, es de vital importancia que estés igual de atento o más que cuando tú estás en el atril. Porque los profesores hablan en todo momento de ejercicios y de correcciones colectivas que nos pueden ayudar, las del compañero o compañera, nos pueden ser útiles a nosotros mismos. Por tanto, si en una clase
clase de 2 o 3 horas te da tiempo a salir 2 o 3 veces, llévate mucho más que eso, llévate toda la enseñanza que se produce en esas 2 horas o 3 horas de todos los comentarios que se pueda generar, el profesor en ese momento. Es muy importante que no pierdas o bajes la guardia en los momentos en los que no estás haciendo la práctica en el atril. Hay dos cosas importantes en el mundo del doblaje, en la técnica en sí. Podríamos reducirlo todo muchísimo a la sincronía, que es hacer coincidir tu voz con los labios del personaje que estás doblando, y por otro lado la interpretación. Siempre te dirán que es mucho más importante la interpretación que la sincronía. ¿Por qué? Porque la sincronía no deja de ser una técnica que vas a conseguir lograr con el paso de las prácticas, con el paso del tiempo. Vas a hacer que ese proceso se automatice en tu mente, y de la misma forma que cuando te sacas el carnet de conducir de un vehículo, de un coche, pues el primer día que entras a hacer la primera práctica ves muchísimas cosas que coordinar a la vez. En el mundo del doblaje pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, la sincronía será una cosa que vayas adquiriendo con el paso del tiempo y con las prácticas. Ahora bien, sí que es importante muchísimo más dejar una pieza en condiciones a nivel interpretativo, que es lo que nos va a dar la calidad, lógicamente, de ser un buen actor o una buena actriz. Por lo tanto, céntrate más en la interpretación y no te dejes desmotivar un poquito por los fallos de precisión que produce una sincronía incorrecta. Lo cogerás con el tiempo. Cuando vayas a dar un curso en una escuela, podrás encontrarte que o bien siempre te da las clases el mismo profesor o profesora, o bien te ponen un colectivo de profesores, un número determinado de profesores con los que aprender. Te vas a dar cuenta de que, aunque en líneas generales todos los profesores te van a explicar una técnica común del doblaje, sí que es cierto que al final cada maestrillo tiene su librillo, y lo que para unos hacen una determinada técnica de una forma, pues otros les viene mejor o les es más fácil hacerlo de otra. ¿Cuál es la correcta? Todas. Tienes que aprender a absorber todos esos conocimientos y todas esas destrezas de cada uno de tus profesores, para que luego tú, pues con total libertad, puedas llevar a cabo la que más comodidad te produzca y con la que mejor resultado, en definitiva, obtengas para un buen doblaje. Si te apuntas a una escuela de doblaje, ¿terminarás trabajando en el mundo del doblaje? No forzosamente. Al final, tal y como sucede con las carreras universitarias, cada uno termina trabajando en aquello que ha estudiado, en aquello que se ha preparado, siempre y cuando supere una serie de pruebas y se convierta en uno de los mejores de los que tiene a su alrededor. Es evidente que si a una prueba, a un casting de voz, se presentan 20 personas para un solo personaje, pues van a coger a la persona que mejor lo haga. Por lo tanto, en el mundo del doblaje pasa exactamente lo mismo. Al final terminarán trabajando en él y en esto tenemos que ser honestos y honrados y decirlo así. Hay que ser el mejor o de los mejores o tener una solvencia lo suficientemente atractiva para un director de doblaje que pueda convocarnos para un casting para terminar trabajando en esto. No por el hecho de estudiar en cualquier escuela, sea la que fuere, durante un tiempo vamos a tener que trabajar o va a ser una garantía de trabajar el día de mañana en el mundo del doblaje. Para trabajar en doblaje se tienen que dar una serie de circunstancias y de características, y es que pues tengas la destreza adecuada, estés en el momento adecuado y conozcas a las personas adecuadas para que puedan hacerte una prueba o que simplemente pues te vean. Lógicamente, si no terminas trabajando en el mundo del doblaje, eso no significa que hayas echado por la borda todo, tanto el dinero que has invertido como el tiempo que has estado en la escuela formándote, porque en definitiva todo lo que se enseña en una escuela de locución y de doblaje te va a valer para el día a día, y son conocimientos tan interesantes y tan importantes que pensar que el no trabajar finalmente en el mundo del doblaje pues va a hacer que hayas perdido el tiempo, pues es pensar de forma absurda, ¿no? Es decir, en definitiva, son técnicas y destrezas que se enseñan y que uno
adquiere y que para nada, bajo mi punto de vista, sería una pérdida de tiempo. Por lo tanto, hay que poner toda la carne en el asador, pero si finalmente no terminamos trabajando en el mundo del doblaje, pues tampoco hay que tirar la toalla. Es decir, que formarte en una escuela donde te enseñan todas estas técnicas relacionadas con el mundo de la voz, pues te va a permitir también abrir un poco el espectro, el abanico laboral de esta gran familia que se dedica al uso de la voz, como puede ser pues, terminar grabando publicidad o terminar poniendo voz en las megafonías en los centros comerciales o terminar en el mundo de la radio. Las posibilidades son muy amplias y ahí pues cada cual tendrá que elegir cuál es su camino o cuál es su destino, porque también es muy probable que empieces estudiando doblaje y que luego pues termines en otra rama de la voz, como puede ser la publicidad, que también es muy, muy bonita y puedes vivir también de ello. Las escuelas de doblaje son eso, escuelas expresamente de doblaje, no son centros de trabajo. ¿Qué significa esto? Pues que en una escuela, sea cual fuere, no puede haber una bolsa de trabajo porque es inexistente, nadie puede prometerte, o por lo menos no debería, y si lo hace, debería cumplirlo, y si no lo cumple, se le deberían exigir esas promesas, el cumplimiento de esas promesas, pero en definitiva yo creo que no existe una bolsa de trabajo adherida a una escuela, porque las escuelas no dejan de ser centros de formación, pero no lugares donde se da trabajo a posteriori, es decir, que nadie se lleve al engaño de que apuntándose a una escuela de doblaje va a terminar trabajando en el mundo del doblaje. Eso sí que es cierto. Es posible que durante nuestra enseñanza pues un director de producción publicitaria o un director de doblaje nos esté viendo en las propias clases y que seamos para ellos lo suficientemente interesantes como para poder convocarnos a un casting porque les gusta cómo lo hacemos o les gusta o les resulta atractiva nuestra forma de trabajar. Sí que puede darse la ocasión y de hecho pues así ha sido en un gran número de ocasiones, pero no es porque tenga la escuela la obligatoriedad de, cuando se termina un curso, dar trabajo al alumnado. La escuela no deja de ser eso, una escuela. Por último, es importante que conozcas cuál es el nivel en el que estás, el nivel de técnica, de destreza en el mundo del doblaje. Si no has hecho nunca nada relacionado con el doblaje, es evidente que estás en el nivel de iniciación. Y en el nivel de iniciación, pues lo que se aprende es el inicio en la técnica y la disciplina del doblaje. Aprenderás técnica vocal, aprenderás un poquito de interpretación, un poquito de sincronía, pero no deja de ser, o no dejará de ser, una primera toma de contacto con esta disciplina, que luego irá avanzando según los niveles que vayas adquiriendo. Pero es importante que sepas dónde estás y no te vengas un poquito arriba cuando consigas hacer algo, porque el mundo del doblaje nos dice que seguimos aprendiendo constantemente. Incluso los más experimentados actores y actrices de doblaje siguen aprendiendo a día de hoy, aunque lleven muchísimos años en la carrera. En esta carrera nunca se deja de aprender. Por eso es importante que seas humilde y que sepas dejarte asesorar por los profesores que van a ver cuál es el nivel que tienes y cuál es el nivel más recomendable o el curso más recomendable al que puedas apuntarte en una escuela. Y por lo tanto, pues eso, a partir de ese momento, pues disfrutar, porque si en definitiva consigues entrar a un nivel superior al nivel que tú llevas para entrar, pues a lo mejor puede ser incluso contraproducente. Tus compañeros, que sí que pueden estar al nivel exigible, pueden estar por encima de ti y tú verte un poquito mermado en las capacidades que se necesitan en ese nivel. Por lo tanto, no correr. Hay mucho tiempo, sobre todo el doblaje es una disciplina a la que se apuntan muchísimos jóvenes y cuando uno es joven, pues tiene, entre comillas, tiempo de dedicar su tiempo libre a la formación de esta profesión. Por lo tanto, sin prisa, pero sin pausa. Y nada más, os invitamos a que descubráis nuestra escuela en www.voceando.com, cuáles son nuestras herramientas, cuáles son nuestros principios, cómo enseñamos, cuál es el método Voceando y cuáles son
nuestros profesores y los actores y actrices que vienen a dar masterclass a nuestras instalaciones. Y pues estaremos encantados de recibiros y de daros la asesoría necesaria para que un día pues tengáis la oportunidad de ser actores y actrices de doblaje.